Grabando, ahí continuamos. Leonela, bien, ahí acabo de borrar el video, así no se difunde. Pero ¿qué les pareció? A ver, que justo nos cortamos ahí. En lo personal, yo cuando estaba hablando tanto con Alfredo como con Leonela, se notaba que habían investigado un montón, y Leonela tiró este dato que ahora veo de dónde salió, acerca de la plaqueta, los glóbulos blancos, el tema justamente de la transfusión de sangre. La verdad que denota mucha investigación y nada, y es un honor, un gusto poder escuchar el testimonio y justamente que nos haga este video, digamos que a esta cursada, ¿no? Qué sé yo, para mí fue como inédito, y está siempre muy bueno poder contactar justamente al actor del fallo, ¿no? Bien. Perfecto. Vamos a hacer una cosa ahora, hacer un repaso rápido de algunos, algunos pasajes del párrafo, del fallo, para retomar algo que puede haber quedado en el tintero después de la explicación de los compañeros. Si lo tienen ahí, lo podemos ir siguiendo. En el considerando 6, que es donde habla de las medidas precautorias que Leonela explicaba hoy, algo para recordar. Ahí está entrando Alfredo. En el considerando 6 se habla de las resoluciones que se asimilan a sentencia definitiva, ¿sí? Este es un concepto del derecho procesal. Y acá lo que dice la Corte es, si no tiene carácter definitivo, no debería permitir habilitar un recurso extraordinario. Pero en este caso decide hacer una excepción, como decía Leonela hoy, porque va a causar, si no de manera contraria, causaría un gravamen irreparable, ¿sí? Dice, puede ser, el agravio puede ser por la magnitud o las circunstancias del caso en particular, dice, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior. O sea, una vez que esto llegue a la Corte por las vías normales, ya va a ser tarde. Piensen, nos acaba de decir Pablo Albarracín que estuvo 2 meses en coma, y tal vez esto es como, me hace acordar al fallo del aborto, ¿no? Donde la Corte dice, por más que haya devenido abstracto, porque ya se practicó, nunca va a llegar un fallo a la Corte siguiendo los plazos normales, porque por los 9 meses del embarazo. Acá es lo mismo, diciendo, bueno, si yo no actúo ahora, después va a ser tarde. ¿Sí? Va a ser imposible reparar el agravio, el daño. Bien. En el considerando 8 va a establecer cuáles son las particularidades de este caso. Dice, primero, y que lo distinguen de Bamondes, ¿no? Algo decía Alfredo hoy. Primero, el estado de inconsciencia. Y segundo, que hay un documento firmado. Fíjense que esto sí debe ser una previsión que tienen los que profesan la religión Testigo de Jehová, porque nadie va a prever que puede tener un accidente como el que tuvo Pablo. Pero debe ser ya una práctica de dejar firmada esta manifestación de la voluntad ante un escribano, ¿sí? Es una previsión. Y con todos los requisitos, los recaudos, ¿sí? De un escribano público para la certificación. Bien. Considerando 10 habla del discernimiento, intención y libertad. Considerando 11 dice que se puede presumir que no hubo modificación en sus creencias. Fíjense, la Corte lo trae a colación, que es decir, de alguna manera le da crédito, mejor dicho, a que era testigo de Jehová y continuaba haciéndolo, y en esto se basa en la manifestación de la mujer, ¿sí? Que como dice Pablo en el video, es la que lleva el caso.
Y ahí dice, Pablo se encuentra casado, mujer del mismo credo, y que se casaron en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová el 2 de diciembre de 2011. Sí, yo traigo a colación en esa parte que justamente el padre lo que va a decir para que se pueda hacer la transfusión de sangre es que iba y venía con el tema de la religión. Y bueno, pero bueno, Pablo, como habías mencionado antes, en el año 2008, justamente firmó un formulario que le exigen a los testigos de Jehová para ser parte de la congregación, que rechazan justamente las transfusiones de sangre, animaciones en curso y demás, ¿no? Y que justamente la Corte terminó diciendo como que era un argumento insuficiente porque justamente el fallo es del año 2012 y en el año anterior se había casado él, digamos, ¿no? En el palacio de los testigos de Jehová, entonces con una mujer, bueno, su compañera del mismo credo. Entonces como que quedaba sin argumento y nada, como que ahí le tiró justamente ese argumento al padre, a Jorge. Bien, perfecto. Fíjense una cosa, un detalle que a veces se nos pasa. Nosotros siempre hablamos artículo 16, libertad, artículo 19, privacidad, ¿sí? O principio de reserva. Acá la Corte identifica artículo 19 con la libertad individual, ¿sí? Lo califica de esa manera, como que ahí también está en juego la libertad. En el considerando 14, fíjense lo que ocurre, ¿no? En Bamondes hubo una disidencia de Belluccio y Petracchi. Belluccio y Petracchi. ¿Qué quiere decir? Que fue una disidencia, que no hizo parte del voto mayoritario, es decir, que no es lo que se resolvió. Ahora, unos años después, 10 años después, la disidencia se convierte en mayoría en este caso. Es decir, adquiere los votos necesarios para pasar a ser la opinión mayoritaria de la Corte. Bien, entonces citan esa disidencia de Bamondes. Y ahí está Ponseti y Balbín, como decía Alfredo, y Vázquez Ferrá. El caso Evelyn Vázquez de Ferrá, Vázquez Ferrá Evelyn, es un caso muy interesante donde se discutía la extracción de sangre para el análisis de ADN para saber si esta persona, Evelyn, era hija de desaparecidos o no. Y ante el rechazo de la supuesta hija de Evelyn, la discusión era si se la podía forzar a hacerse una mínima extracción de sangre para contrastar con el registro de ADN que lleva, si no me equivoco, ¿cómo se llama, Ale? El cuerpo médico, no, forense no, tiene otro nombre. Bueno, ya me va a salir. De antropología forense, algo así. ¿Tipo la morgue? No, la morgue. Hay un cuerpo especializado que se dedica a hacer todos los análisis de ADN. En parte para esto, pero también están actuando, por ejemplo, en Malvinas, para reconocer los cuerpos. Vieron que en Malvinas dice soldado anónimo, es solo conocido por Dios o algo así, y se está llevando adelante con la Cruz Roja Internacional todo un trabajo de reconocimiento de los cuerpos, de la identidad de los cuerpos. Bien. Considerando 15, habla de prerrogativa. Concede a todos los hombres, el artículo 19, la prerrogativa de disponer de sus actos, de su obrar, de su cuerpo. ¿Qué es una prerrogativa? ¿Qué les suena? De prorrogar. No de algo que trasciende del tiempo. De prorrogar, prerrogativa. ¿Algo que trascienda en el tiempo, profe? No. Derecho a, que en este caso es tomado como el hecho de recibir un buen trato. Tengo la posibilidad de elegir ese buen trato, ese buen... Pero es más fuerte que posibilidad. Es más fuerte. Una prerrogativa es
como una facultad Ahí a lo que legal. tenemos derecho es imperativo. Sí, es imperativo, es un derecho, una facultad que me otorga una norma, ¿sí? Yo tengo una prerrogativa si una norma me concede a mí la facultad de hacer algo. Los individuos tenemos plena libertad, quiere decir que no necesitamos una habilitación específica. El Estado sí necesita para actuar una autorización legal. En este caso está tomado como que todos los hombres tenemos prerrogativas para disponer nuestros actos. Es decir, la Constitución nos avala que llevemos adelante cualquier acto, salvo que ofendamos la moral, perjudiquemos a terceros, etc. Y ahí habla del señorío de la voluntad, lo que decíamos hoy. En un lugar dice, facultad de obrar válidamente libre de impedimentos conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o tentativa por enervar los límites de esa prerrogativa. Yo tengo la prerrogativa, la facultad de hacer lo que quiera. Y lo que dice es, no pueden enervar los límites de esa prerrogativa. ¿Qué quiere decir enervar? ¿Ampliar o limitar o achicar? ¿Poniendo nervioso no quiere decir? ¿O tiene que ver algo con eso? Me enerva los nervios. Yo lo enervo a usted, profe. ¿Y eso qué quiere decir? Ampliar, hacer más intenso, excitar los nervios, poner los pelos de punta. ¿Qué quiere decir enervar? Como, así como, justamente, a partir de, tipo, sacarlo de foco. Bueno. Enervar es algo desesperante o que te saca de quicio, profe. No escuché, perdón, ¿cómo? Enervar es algo desesperante o que te saca de quicio. En este caso, profe, está relacionado a que no se puede ampliar, no tiene la posibilidad de ampliar los límites de esa prerrogativa. La tiene que respetar, no puede ampliar, o sea, no puede limitar más a la prerrogativa, no se debe limitar. Bien. Muy bien, María. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es un verbo que puede ser usado en dobles sentidos. Fíjense, si uno va a la Real Academia, dice, del latín enervare, debilitar, quitar las fuerzas, ¿sí? Debilitar, quitar las fuerzas. Primera definición. Segunda definición, en sentido figurado. Debilitar las fuerzas por las razones o argumentos. 3. Fíjense, el problema es la tercera definición, que es poner nervioso. Y cuando alguien se pone nervioso, no pareciera que se debilita, sino que se altera. Entonces, cuando uno dice me enerva, no es que me debilita y me quedo tirado en un sillón, sino que me altero y empiezo a romper todo. Entonces, ojo con el verbo porque literalmente es como, bueno, me aplaca, me calma, me tranquiliza, me quita la fuerza. Si yo no tengo fuerza no puedo mover. Ahora, si yo estoy nervioso, camino por las paredes. Sí me muevo, no me hallo en un lugar sentadito si estoy nervioso. O empiezo a mover las manos, los pies o lo que fuera. Entonces, digo, ojo porque cuando uno lee enervar tiene que ver a cuál de los dos sentidos se está refiriendo el verbo. Acá dice, enervar los límites de esa prerrogativa. Entonces, ¿a qué se refiere? Ahí enervar está tratado como efusividad, o sea, como que ampliar. Ojo que no puedo ampliar los límites de esa prerrogativa, me dice. No, al revés, María. Lo que ¿Sí? está diciendo acá es, ojo,
la prerrogativa es la de hacer lo que yo quiera. La plena libertad. Si yo no ofendo a nadie ni perjudico a nadie. Yo puedo hacer incluso en el ámbito público. Nadie puede achicar, enervar en el sentido de debilitar esas prerrogativas. Nadie lo puede hacer, salvo que haya una razón superior. Hoy decíamos un interés público superior. ¿Sí? En el sentido de debilitar mis facultades, decir, no, usted no puede hacer esto. Ese es el sentido que se le quiere dar acá. Claro, ahí dice todas las atribuciones, ¿no? Que tienen las personas, Exactamente, exactamente. sus derechos y voluntades. Y también cita, pone el artículo 19 de la Constitución. Muy bien, Erika, exactamente, todas esas prerrogativas. Vamos al considerando 16. Considerando 16 es muy importante. Lo vamos a ir leyendo. ¿Alguien que no sea Alfredo quiere leer? ¿Lo leo yo, profe? Bueno, ¿El considerando 16? sí. Que tales principios resultan de particular aplicación al presente caso, en el que se encuentran comprometidos precisamente las creencias religiosas, la salud, la personalidad espiritual y física y la integridad corporal mencionada en el citado presente. Y es como sustento en ellos que es posible afirmar que la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento específico o de seleccionar una forma alternativa de tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal. Stop. ¿Qué es lo que- Entonces, decidir un tratamiento, si lo aceptás o lo rechazás, las dos opciones, hacen a la autodeterminación. Hoy hablábamos autonomía, ¿sí? Autonomía personal. Entonces, la Corte reconoce que eso queda en la esfera íntima de cada persona, en su voluntad. ¿Cómo sigue? Que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo con sus propios valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa libre elección debe ser respetada. Entonces, fíjense lo que decía Pablo. Mi padre estaba en contra de mi libre elección, que yo había dejado constatada ante un escribano. Fue un juez para que frenara mi accionar, detuviera mi accionar de negarme a la transfusión. Y acá lo que dice la Corte, incluso cuando nos parezcan irracionales o imprudentes, sigue estando en el ámbito de la esfera personal, ¿sí? Si se dan los requisitos que habíamos visto. Entonces, termina diciendo, el párrafo siguiente. Sí. Esta idea ha sido receptada por el legislador en la Ley 26.529 al otorgar al paciente el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos con o sin expresión de causa, en el artículo 2, inciso E. Muy bien, bien. El considerando 17, como decía Alfredo, habla de la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Sí? Ha recordado en este sentido, en ese caso, Testigo de Jehová de Moscú. La pregunta es, ¿por qué nuestra Corte cita un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos? ¿Qué les parece? Porque ahí dice que cada persona mayor de edad tiene la capacidad de decidir si acepta o no un tratamiento. Pero saliendo un poco del caso en particular, y vamos a las pautas o criterios de hermenéutica, de interpretación. ¿Se acuerdan que vimos al principio de la cursada? ¿Cómo podríamos traducir esto de recurrir al Tribunal Europeo, a la Corte Europea? Profe, Sí. podría ser que avala con mayor autoridad la Corte, este organismo, ¿no? Justamente por lo que representa en Europa, como así también hemos citado muchas veces organismos americanos.
Y justamente... Bien. Pero nuestro país, llamado Argentina, ¿está en América o está en Europa? Está en América, pero quiero decir que nombra Europa porque también inclusive en nuestra misma... Hay términos, jurídicos que se está refiriendo también a elementos de Francia, por ejemplo. Y entonces, digo, lo estoy llevando para esa relación porque tengo entendido Está bien, no, está bien, Alfredo, pero pensemos, ¿por qué tengo que citar yo a la Corte Europea? Porque ya estamos, aparte que estamos ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos con ellos. Firmamos un convenio, tenemos convenio. Entonces, bueno, de pronto, me parece, estoy deduciendo, como arrastramos también elementos jurídicos de parte de la jurisprudencia de Francia, bueno, mencionar la Corte Europea y con la autoridad de ese organismo tan antiguo, ¿no? Entonces, lo citamos porque es antiguo. No, porque tiene el valor y la jurisprudencia. ¿Por qué jurisprudencia, profe? ¿Por qué, Marcela? Porque es jurisprudencia y normalmente cuando se citan los fallos se busca fallos anteriores que tengan más o menos el mismo argumento. Son jurisprudencias como que se pueden tomar como en otros fallos que se toman de Estados Unidos, pero que son análogos o son similares. Está bien. Claro, La ahí en lo pregunta último es, habla de un caso que pasó en Rusia, ¿no? De testigos de Jehová y puede ser por eso, y hace referencia a eso, profe. Sí, ahí, voy a ese punto, a esa remisión, a ese fallo del Tribunal Europeo. Lo que quiero que veamos, que pensemos, es la fuerza que tiene ese considerando en este fallo. ¿Sí? Considerando 17. La Corte dice que la Corte Europea de Derechos Humanos ha recordado en este sentido que, y ahí abre comillas, cierra comillas, cita el caso y termina el considerando. Y el considerando 18 dice que, por cierto, la libertad de la persona, tiritití. La pregunta es, este considerando 17, ¿qué valor tiene en el fallo? Profesor, tiene que ver con la reforma de 1994, que los pactos internacionales tienen jerarquía constitucionales. Exacto, como la Constitución Nacional. Bien, pero sigamos ese argumento. No, todos los pactos internacionales tienen jerarquía constitucional. El Pacto Internacional de Derechos Humanos es uno. Pero sin nombrarlos, como concepto, ¿cuáles van a tener jerarquía constitucional? ¿Los que trasciendan derechos individuales, profe? No. Los que están incorporados a la Constitución Nacional. Bien Alejandra. ¿Y cómo se incorporan? Cuando se renueva la Constitución en 1994. Bien, tenemos dos procedimientos. Uno, que es cuando el convencional constituyente o la convención constituyente modifica la Constitución en el año 94, ya directamente incorpora algunos tratados al artículo 75-22. ¿Cuántos tratados son? 12. 11. Cerquita, pegó en el palo. 11.
Casi. Casi. Que están directamente incorporados por voluntad del convencional constituyente, que es la máxima autoridad. Cuando yo convoco una reforma constitucional, ¿en qué artículo de la Constitución está previsto? ¿Cómo modificar la Constitución? En el artículo 30. 30, muy bien, 31. Erika. 31 es la jerarquía, en el 30 está Sí, cómo sí, se sí, modifica. Si Sí, yo está bien. cumplo con esos pasos, que es una ley específica con mayorías agravadas y después convocar a una convención, ahí se puede modificar la Constitución. Entonces, en ese caso, en 1994, la Convención Constituyente directamente tomó la decisión de incorporar estos tratados con esa jerarquía, ¿sí? Que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Ahora bien, no son los únicos, podrían incorporarse otros después, siguiendo un procedimiento que lo realiza ¿quién? ¿Quién aprueba que un tratado tenga jerarquía constitucional? El Poder Legislativo. Bien, el Congreso de la Nación, ¿sí? Lo negocia el presidente y el Congreso de la Nación lo aprueba y le da esa jerarquía. ¿Puede haber tratados internacionales sin jerarquía constitucional? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Los tratados comerciales de libre comercio, como el que se está negociando con la Unión Europea ahora, o con Corea del Sur, o el Mercosur mismo. Esos tratados comerciales de intercambio de bienes y servicios no son de derechos humanos, con lo cual, como materia, con lo cual nunca podrían tener jerarquía constitucional. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que sean los tratados de derechos humanos, sean los tratados comerciales, en todos los casos, Argentina, nuestro país, como nación soberana, debe prestar su voluntad para adherirse a ese tratado. Ningún tratado internacional se te aplica obligatoriamente, a nadie. Y no solo eso, uno puede adherir a un tratado y después desecharlo, es decir, mandarse a mudar. Ustedes vieron hace poco, Estados Unidos se fue del tratado de cambio climático, de ambiente, y Brasil también. O ahora está todo el tema este con la OMS por la pandemia. Pero eso es un organismo, no es un tratado. Pero digo, uno puede irse de un tratado y ya el tratado deja de obligarlo a ese país. ¿Se entiende? Ahora bien, en materia de derechos humanos, nuestro país adhirió a una serie de tratados y adhirió, por ejemplo, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que después tiene la Corte y la Convención. Pero estamos en el continente americano, en nuestro hemisferio. Europa no es parte del continente en el cual nosotros formamos parte, somos miembros, y por ende, vuelvo al considerando 17. ¿Qué valor tiene citar un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos? ¿Nos obliga a nosotros lo que diga la Corte Europea de Derechos Humanos? No estaba viendo el chat. Ahí pone Micaela, adherimos a tratados internacionales y se deben tener en cuenta la jurisprudencia de las cortes internacionales en fallos análogos, los que sean sobre derechos personalísimos. Pero ese tener en cuenta los tratados internacionales, los fallos, digamos, no es obligatorio si uno no forma parte de ese tratado. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Alejandro dice derecho comparado, más herramientas. Equipo argentino de antropología forense, eso era el nombre que no me salía. Muy bien, Alejandro. Entonces, insisto, el considerando 17
de este fallo, el único valor que tiene, como algo dijo Alfredo, es una referencia de autoridad. Obviamente la Corte Europea tiene un valor en sí mismo y sus precedentes son tenidos en cuenta, obviamente, primero por los Estados europeos, que están obligados, y después por el resto. Obviamente Europa tiene un valor fuerte en cuanto a materia jurídica, pero no nos obliga a nosotros. O sea, este considerando podría haber sido omitido tranquilamente de este fallo. No hace a la resolución, no hace al holding, no hace a nada. Es simplemente una cita de autoridad. ¿Se acuerdan cuando veíamos criterios hermenéuticos? Hablábamos de, uno es referirse a citas de autoridad. Lo que sí hace este considerando es fortalecer la estructura argumental de la Corte. ¿Se entiende? Va en el mismo sentido de lo que quiere decir la Corte. Como dice acá, no importa si las razones para rechazo son racionales o irracionales, desconocidas o inexistentes. Entonces, por eso es que lo trae. Cierro paréntesis. Considerando 18, hablaba del interés público relevante como la única forma de restringir la libertad personal. Considerando 19, ya lo vimos. Considerando 20, ya lo vimos, que no afecta a la moral ni a terceros. Fíjense la forma de resolución del fallo. Dice, por ello, oído el señor procurador, ¿por qué decimos oído? El procurador emite una opinión. ¿Escuchamos la opinión que da el procurador? Sí. La escuchamos y ¿qué más? La tomaron en cuenta. La tomaron en cuenta, pero ¿la hicieron suya? No, siguieron la línea porque el procurador lo que va a hacer en este caso va a dejar abierta la cuestión. El procurador va a decir, yo entiendo el derecho a la vida, entiendo el tema de la salud, pero también entiendo por otro lado el respeto a la privacidad, etcétera, etcétera, que propone. Entonces, después dice, bueno, textualmente lo va a poner como que va a respetar, ahí está, ¿no? Pero que entiende todo eso, pero le deja la decisión a la Corte, como diciendo, vuestra excelencia está libre, porque también entiende el tema de los médicos, va a dejar libre a la ahí está, entiendo la restricción de disponer el cuerpo del paciente, la libertad de la religión, por otro lado la preservación de la vida y la salud, en el artículo 14, 19, 33, 75, inciso 2, dice, existe una cuestión federal en la ley 48 y artículo 14, estoy haciendo un resumen, ¿no? Dice, y entonces se encuentra vuestra excelencia libre a tratar las cuestiones vinculadas al caso. Entonces, justamente en la resolución de la Corte, lo que va a especificar es, oído al procurador, y viendo, y que coincide, digamos, que armó su hipótesis igual que nuestra próxima resolución, y la Corte va a decir, también consultado con el cuerpo médico forense, que a diferencia de lo que dijo el testimonio, acá lo que habla, pero vamos al testimonio, ¿no? Pero acá lo que va a decir que estuvo 28 días en coma y en grave estado. Pero bueno, más allá de ese dato, yo me baso en lo que dice acá, y bueno, vamos a creer al testimonio que también el procurador va a dejar libre y la Corte va a decir que oído el procurador y agregado el informe del cuerpo médico forense, y ahí viene la declaración. Resuelto. Muy bien, muy bien. Entonces, se agrega y se tiene en cuenta lo que dice el procurador, aunque no lo haga suyo, y dice, se agrega el informe del cuerpo médico forense. ¿Por qué lo tiene que señalar en esta parte, en la parte resolutiva?
¿Por qué pone se agrega al informe? ¿Qué decía el informe del cuerpo médico forense? El informe lo que va a detallar es el estado de salud, que estaba grave. Entonces, Bien. ¿Y por qué es importante para la resolución de esta causa? Bueno, justamente porque ahí es un poco lo que está en cuestión, ¿no? El tema de la... Claro, sería que esa es la controversia de con qué hacer si este hombre está tan grave. Y que la Corte, ahí es donde hoy hablábamos, ¿no? A mitad de mañana, cuando hablábamos de el tema de que los ejes en cuestión es esta litis que se produce, y el eje en cuestión fundamental, esto le va a dar mayor fuerza a la resolución. Que oyeron al procurador, tuvieron un informe médico, por lo tanto, entonces, resuelve. Le va a dar más. Se agrega el informe médico, me parece, profe, porque los médicos también tienen que decir la situación en que se encontraba el paciente. ¿Por qué? Porque estaba grave y como uno, como médico, como profesional, lo principal es salvar la vida del otro. Pero está bien, pero eso es lo que hace el médico. Pero Erika, eso es lo que hace el médico. La pregunta es, ¿por qué para la Corte es importante? Será, profe, porque en el documento que firma el paciente, de alguna manera, deja de lado la responsabilidad del cuerpo médico, o sea, se hace cargo él de lo que pudiera pasar. No, es más simple, porque si no, no tendríamos fallo. No habría recurso extraordinario habilitado, porque es una medida cautelar, precautoria. Solamente la Corte actúa porque los médicos le están diciendo que esta persona se está por morir, o que está en coma. Por eso es relevante este informe, porque si no la Corte no intervendría. Es el justificativo para que... Después la Corte le puede rechazar y darle lugar a lo que decía el padre, que hagan la transfusión. No sobre el contenido de la sentencia, sino con que se manifieste la Corte. Esa es la clave. Bueno, se está por cortar. Se corta y volvemos, porque el fallo creo que ya no nos queda nada. Vemos cómo seguimos en el cronograma y hacemos el cierre. Necesito zapatillas, necesito gorro, necesito todos los parientes ahí. ¿Están listos?